es capítulo 8 del libro. Bien, pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Bien. El tema se llama momento lineal o también cantidad de movimiento lineal y colisiones. Nosotros vamos a estudiar lo que son los choques, ¿verdad? En este capítulo. Algo muy interesante, muy útil, es el tema de los choques, con bastantes aplicaciones, ¿verdad? En el caso de ingeniería, tiene un montón de sinnúmero de aplicaciones. Entonces, en la cantidad de movimiento lineal, nosotros vamos a hacer uso siempre de las leyes de Newton, solo que las leyes de Newton tienen limitaciones, así como aparece aquí formulada, ¿verdad? La segunda ley. Con la segunda ley hay problemas que nosotros no los podemos resolver. Y ese problema es el problema de los choques. Por ejemplo, cuando dos bolas de billar chocan, ustedes, no sé si alguna vez han jugado billar algunos de ustedes, ¿verdad? Han visto de que cuando dos bolas de billar chocan, una sale con una velocidad a un ángulo y la otra sale con otra velocidad. Entonces, eso no lo podemos. Necesitamos emplear lo que es el momento lineal y la conservación del momento lineal. Con la conservación del momento lineal nosotros vamos a poder resolver ese problema. Por ejemplo, cuando dos bolas chocan, con qué velocidad y a qué ángulo va a salir una y con qué velocidad y a qué ángulo va a salir la otra. Entonces, con esta ecuación no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué queremos hacer el día de hoy en la clase? Voy a introducir lo que es el momento lineal. Entonces, el momento lineal y el impulso. En esto nos vamos a enfocar en la clase de hoy. Es una clase introductoria, ¿verdad? Entonces, primero, consideremos lo que es una partícula de masa constante m. Como hasta el momento hemos venido trabajando, ¿verdad? Con masas constantes, vamos a seguir en esa línea. Tenemos la segunda ley de Newton, igual a masa por aceleración, donde la aceleración aquí se escribe como una derivada, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros esta masa que aparece aquí la introducimos acá en el operador derivada? La derivada es un operador. Operador significa que al actuar sobre un vector lo cambia. Entonces la masa la introducimos aquí. Y no pasa nada, no hemos hecho nada malo. Masa por velocidad. La derivada con respecto al tiempo. A esto que está entre paréntesis se le conoce como momento lineal. Es lo que definimos como momento lineal. Y le vamos a asignar un símbolo que va a ser P, pero P vector con una flechita. Entonces, la ecuación nos quedaría de esta forma. P es igual a masa por velocidad. Y esto es lo que se conoce como momento lineal. El momento lineal es el producto de la masa de una partícula por su velocidad en un determinado instante. Fíjense, una aclaración. Newton, cuando formuló su segunda ley, la hizo en función del momento lineal. Newton no la escribió de esta forma, como masa por aceleración, sino que la escribió como la derivada de P con respecto al tiempo. Entonces, la manera más formal de hacerlo es en términos del momento. Bien, entonces el momento lineal es esto. Es una ecuación bastante sencilla, bastante fácil de memorizar, ¿verdad? Momento es igual a masa por velocidad. Momento lineal. También se le llama cantidad de movimiento lineal, ¿verdad? O simplemente momento. Las unidades del momento lineal en el sistema internacional son unidades de masa por velocidad, que son kilogramos por metro entre segundo. Fíjense que estas unidades no se pueden escribir como una sola. Siempre que escriban las unidades del momento, la van a escribir como kilogramos por metro entre segundo. Esto no recibe un nombre específico, simplemente así queda, kilogramos por metro entre segundo. Entonces, una partícula de masa m que tiene una velocidad también va a tener un momento definido por masa por velocidad, considerando que la masa es constante, ¿verdad? Porque la masa podría ser variable. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa cuando la masa es variable? Entonces, como nosotros tenemos aquí ya definido el momento lineal, el momento es un vector, por lo tanto va a tener componentes. Las componentes del momento lineal para una partícula van a ser 3, ¿verdad? Suponiendo que se mueve en 3 dimensiones. Entonces, si se mueve en 3 dimensiones,
va a tener componente X, Y y Z. Velocidad en X, en Y y Z. Esto es bastante sencillo, ¿verdad? Bastante sencillo. Bueno, entonces, cuando nosotros estudiamos lo que son los choques, más que todo vamos a restringirnos al caso de 2 dimensiones porque es más fácil. Por ejemplo, las bolas de billar se mueven en 2 dimensiones, ¿verdad? En una mesa. Esos serían choques bidimensionales en 2 dimensiones. Solo consideraríamos la componente X y Y. Pero si ustedes quieren considerarlo, si quieren complicar un poquito más las cosas, pueden considerar choques en 3 dimensiones, ¿verdad? Para tomar en cuenta las 3 componentes del momento lineal. Ahora, el vector de momento lineal se puede escribir así, en forma de componentes. Como les había explicado al inicio, ¿verdad?, de la clase, un vector se puede escribir en forma de magnitud ángulo o en forma de componentes. En forma de componentes quedaría expresado de esta manera, con los vectores unitarios I, J y K. Y J y K se llaman vectores unitarios. Son vectores que tienen magnitud 1. Solo sirven para indicar lo que es dirección. Componente X, Y y Z. Bueno, entonces, nosotros vamos a expresar la segunda ley de Newton en términos del momento de esta manera. Es de lo que les estaba hablando hace poco. Esta es la forma original en que Newton expresó la segunda ley en términos del momento. La derivada del momento respecto al tiempo es la fuerza. Esto es algo que tienen que memorizarlo, sobre todo si alguien de ustedes estudia física, ¿verdad? Porque lo va a seguir estudiando en esta forma. La fuerza total sobre una partícula es igual a la cantidad de momento, al cambio en el momento respecto al tiempo. Esta es la forma original de la segunda ley de Newton. Bueno, ahora, ¿para qué sirve el momento lineal, el impulso? Esto tiene una gran cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, en los choques es donde más se aplica esto del momento. Ustedes saben de que los carros tienen bolsas de aire, ¿verdad? Que sirven para aminorar los daños en caso de un accidente. Cuando un conductor va a alta velocidad y choca, se activa lo que es una bolsa de aire, y esa bolsa de aire, el objetivo que tiene es hacer disminuir lo que es el impulso. Pero para eso necesito yo definir lo que es el impulso, para retomar de nuevo voy a retroceder después, ¿verdad?, a este ejemplo, porque es muy importante, pero para eso es necesario que consideremos lo que es el impulso. Entonces, fíjense bien, el momento lineal de una partícula ya lo tenemos definido, y también tenemos definida la energía cinética en términos de la velocidad. Claro, hay una gran diferencia entre momento y energía cinética. Son muy diferentes, aunque ambas dependen de la velocidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre estas cantidades? Matemáticamente, nosotros podemos ver de que el momento es un vector y la energía cinética es un escalar. Esa es una diferencia bastante obvia, ¿verdad? Momento es un vector y la energía cinética es un escalar. Ambos dependen de la rapidez, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el momento es vectorial. Entonces, cuando avancemos más en este tema, probablemente al final, cuando hayamos visto choques, yo les voy a dar un ejemplo para entender mejor lo que es la diferencia entre lo que es energía cinética y momento. Para eso necesitamos entender lo que es el trabajo y entender lo que es el impulso, para poder dar una diferencia física entre estas dos cantidades. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a definir el impulso. J. J, vector, se conoce como impulso. En algunos libros le denotan de una forma diferente, ¿verdad? En algunos libros no usan J, usan otro símbolo, pero eso no importa. Es una cuestión de gusto, ¿verdad? Entonces el impulso en física es definido como la fuerza multiplicada por el tiempo. ¿De dónde sale todo esto? Bueno, vamos a ver. Las unidades en el sistema internacional para el impulso son unidades de fuerza por tiempo, o sea, Newton por segundo. Newton por segundo es el impulso. Ahora bien, ¿cómo hicimos para derivar lo que es el impulso? Eso lo hicimos a partir de la segunda ley de Newton. Fíjense bien, en algunos libros en vez de J usan una I. I denota lo que es el impulso. El impulso es la fuerza aplicada a un objeto en determinado tiempo. Entre mayor es el tiempo, mayor va a ser el impulso.
Entonces, cuando nosotros tenemos definido el impulso de esta forma, nosotros podemos obtener lo que es el teorema de conservación del momento. Y también esto lo podemos derivar de la segunda ley de Newton. O sea, el impulso, así como ustedes lo ven aquí, se deriva de la segunda ley. Porque la segunda ley es fuerza igual a masa por aceleración, pero expresado como una ecuación diferencial. Entonces, vamos a ver. Esta gráfica que tengo aquí es un gráfico de fuerza contra tiempo. Este gráfico que parece una campana, como la campana de Gauss, me indica el impulso sobre un objeto. Para que ustedes comprendan mejor, esto vendría a ser como un golpe. Si yo, por ejemplo, le doy un golpe a una pelota de tenis con una raqueta, la duración del impacto, el momento en que la raqueta está en contacto con la pelota de tenis, ese es el tiempo que aparece aquí, el tiempo que duró el choque. Y el impulso tiene un máximo. Esta fuerza aquí, la fuerza máxima, fíjense que la fuerza parte de cero, ¿verdad? La fuerza arranca desde cero hasta un valor máximo y luego disminuye otra vez hasta cero. Cuando uno le da un golpe a algo, o en otras palabras, un choque, comienza desde una fuerza cero hasta un máximo y luego disminuye otra vez a cero. Eso es un impulso, ¿de acuerdo? Este impulso le imprime al objeto una cantidad de movimiento, o sea, cambia lo que es el momento lineal, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, vámonos a la parte matemática. Voy a retroceder para que ustedes puedan entender mejor lo que dije anteriormente, porque la matemática nos va a servir, ¿verdad? Para eso. Entonces, otra vez comenzamos con la segunda ley expresada así, de esta forma, en términos del momento, derivada del momento respecto al tiempo. ¿Qué pasa si yo despejo de esta ecuación diferencial? El diferencial del momento lo despejo, porque es una ecuación diferencial. Fuerza multiplicado por el delta tiempo, delta t. Entonces, si ahora usamos diferenciales, quiero decir deltas en vez de diferenciales, podemos hacer esto. El diferencial de momento, que es el cambio en el momento, igual a momento final menos momento inicial. Esto que está aquí se llama cambio en la cantidad de movimiento lineal. Este cambio en la cantidad de movimiento lineal es igual a la fuerza multiplicada por un delta t. Pero ¿por qué integramos acá? ¿Por qué estamos integrando? Porque estamos tomando un tiempo inicial y un tiempo final. Pero da lo mismo si nosotros esto lo expresamos como un delta t. Da lo mismo, porque la fuerza la vamos a tomar como constante. O sea que esta fuerza la podemos sacar de la integral y me quedaría aquí la integral de d de t, que es t final menos t inicial, y eso no es otra cosa más que el delta t. Así que ahora no, creo que tienen más claro de dónde sale el impulso, ¿verdad? Este cambio en el momento es J, es el impulso. El impulso, que es el cambio en el momento, es fuerza por tiempo. Entonces, el cambio en la cantidad de movimiento, que es esto, es igual a delta P. Y delta P es J, es el impulso lineal. Entonces, el impulso lineal, vamos a ver. El impulso lineal, como ustedes ven, fue lo que definimos acá, ¿verdad? Es igual a fuerza por delta T. Esto que tenemos aquí, el impulso, es esto mismo que tenemos, pero en términos del cambio en el momento. O sea, es lo mismo, básicamente lo mismo. Bueno, jóvenes, entonces, hasta aquí tenemos lo más importante en la clase de hoy, que es la definición de momento lineal y la definición de impulso. Entonces, un impulso, lo que me indica a mí es una fuerza en un... Como ven acá en estos gráficos, tengo dos impulsos diferentes. Esta es una fuerza grande que actúa en un breve lapso de tiempo y esta es una fuerza menor, una fuerza pequeña en un intervalo más grande de tiempo. Entonces, como ustedes ven, ahora podemos entender mejor qué es lo que sucede en un choque. Por ejemplo, con las bolsas de aire. ¿Para qué creen ustedes que sirve la bolsa de aire de un carro? Cuando el carro va a una alta velocidad y choca, si no existieran las bolsas de aire, el conductor se mataría instantáneamente, ¿verdad? Por el choque. Porque eso cambiaría
O sea, el cambio en el momento lineal sería brusco, porque el conductor va a alta velocidad y de pronto se frena por el choque. Entonces, eso produce un cambio en el momento lineal bastante brusco. Y ese cambio en el momento lineal, ese cambio en el impulso, es tan grande que mata al conductor. Entonces, ¿qué se pretende hacer con la bolsa de aire? Se pretende disminuir el impacto, o sea, aumentar el tiempo para hacer que el cambio en la cantidad de movimiento sea menor. Veámoslo matemáticamente. Vamos a ver. ¿Qué pasa si aumento el delta t? ¿Qué pasa al aumentar el delta t y despejar para f? Si yo despejo para f, me queda j entre delta t. ¿Qué pasa si el delta t aumenta? La fuerza disminuye. ¿Qué pasa si el delta t disminuye? La fuerza aumenta. Entonces la bolsa de aire lo que pretende es aumentar el tiempo de colisión. Aumentar el tiempo de la colisión, la fuerza disminuye. O sea, la fuerza que siente el conductor en el choque, la fuerza va a ser menor si el tiempo aumenta. Entonces, con la bolsa de aire lo que se pretende es aumentar el tiempo de la colisión. Al aumentar el tiempo, la fuerza disminuye, la fuerza de impacto. Entonces, como ven, tiene grandes aplicaciones en la vida real, ¿verdad? Y una de ellas es eso, en el caso de los choques, nos ayuda a disminuir lo que son los daños. Eso no le garantiza de que uno se va a salvar en un choque, pero por lo menos disminuye, ¿verdad? Disminuye bastante lo que es la probabilidad de morir en un choque. Bueno, entonces tenemos el impulso definido de esta forma. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No. Tenemos lo que es el cambio en el momento, que es un vector. La fuerza es un vector, ¿verdad? Por eso aquí en el lado izquierdo tiene que ser un vector y en el lado derecho un vector. Bien, jóvenes, entonces el cambio en la cantidad de movimiento de una partícula es igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre la partícula. Fíjense bien, fuerza neta. Aquí no pueden poner una sola fuerza, sino y esto lo tienen que memorizar. El cambio en la cantidad de movimiento o en el momento lineal es igual al impulso. ¿Qué es impulso? Fuerza por tiempo. Fuerza por tiempo es impulso. Y como les decía, para entender físicamente qué es el momento lineal, uno tiene que entender lo que es el impulso. Y para entender energía cinética, uno tiene que entender lo que es trabajo. Entonces, en las siguientes clases yo les voy a dar un ejemplo entre energía cinética y momento lineal, pero basados en el teorema del trabajo y la energía y basados en el teorema del impulso. A esto también se le conoce como el teorema del impulso. El impulso, o sea, si a usted que estudia física o ingeniería le muestran esto, fíjense bien esto, el momento lineal, ¿qué es esto? Ustedes dicen, bueno, momento lineal es masa por velocidad, pero ¿qué significa esto? Es difícil explicarlo, ¿verdad? Uno dice, esto es masa por velocidad, pero ¿qué significa eso? Entonces, para entender el significado de esto, es necesario conocer el significado del impulso. Sin el impulso no podemos entender qué es el momento lineal. Y sin el trabajo no podemos entender la energía cinética, ¿de acuerdo? Entonces, traten ustedes, por ahora, de retomar ese concepto de trabajo y el concepto de impulso, porque si entienden bien qué es el trabajo y qué es el impulso, ustedes van a entender bien qué es el momento lineal y qué es la energía cinética, y van a poder diferenciarla, ¿verdad? Ambas cantidades. Bueno, entonces, en la clase de hoy, ¿verdad? El propósito era más que todo darme cuenta si ustedes estaban bien, ¿verdad? Ustedes y sus familias, mostrarles las calificaciones e introducir este tema. Entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar el día de mañana. Mañana vamos a hacer algunos problemas y vamos a terminar esta parte de lo que es la cantidad de movimiento lineal. Bueno, entonces, jóvenes, no sé si tienen algo más que agregar. Solo si nos avisaría cuando ya la coordinación toma la decisión de cómo van a terminar evaluando.